Entonces vamos a comenzar con la parte que quedó pendiente de este circuito, que es el cálculo de VTH, ¿cierto? Y después realizar el circuito equivalente y añadir nuestra resistencia de carga RL de load, por si acaso no de bobina, ¿ya? RL significa resistencia de carga o RLOAD, pero ustedes la pueden llamar como ustedes quieran. El punto es que se entienda que es una resistencia que estamos agregando a este circuito en esos puntos AB. ¿Ya? Entonces, vamos a la parte de VTH. Nuestras mediciones en VTH nos habían dado 44,4 volts. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí. Y nuestro circuito equivalente, junto con las mediciones que realizamos, nos dieron esos valores. Procedimos a calcular la RTH, ¿cierto? Video que ya tienen, no es necesario indagar en todo esto nuevamente, para no alargar el video, ¿cierto? Y que no estemos 3 horas en lo mismo. Y llegamos a una RTH bastante similar, si es que no igual, puede que no dé exactamente igual, pero siempre un valor aproximado, ¿sí? En este caso dio exactamente lo mismo, el valor calculado de RTH. Ahora vamos a pasar, como les dije, al cálculo de VTH dentro de este circuito. El cálculo de VTH. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a hacer eso? Desconectando las resistencias. 2714. No, analizando. Es la única forma de RTH, ahí sí. 14,9. Es la única forma de entender. Ahora, ¿cómo se produce este análisis? Este análisis es variado. No siempre es lo mismo. No siempre van a ser 2 mallas o 3 mallas, y esto quiero que lo entiendan y lo tengan claro desde ya. No siempre van a ser 2 mallas, 3 mallas o un circuito mixto. Eso va a depender de cómo quede el circuito que estamos analizando, y también va a depender de en dónde se encuentran los puntos AB que estamos analizando. Ya, repito, no siempre van a quedar 2 mallas o 3 mallas. Eso va a depender de cómo esté el circuito que estamos analizando, porque incluso puede quedar hasta un circuito mixto, un cálculo de VTH. Primero, debemos estar conscientes que el voltaje entre los puntos AB, si yo lo miro de la siguiente forma, miren, voy a redibujar mi circuito, voy a dibujar el punto A arriba. Un segundo, que parece que no he abierto eso. Ahí sí, no estaba abierto, se no me dejaba borrar con rapidez. Excelente. Entonces, el punto A de arriba, lo primero es, si no logro reconocer a simple vista qué voltajes son los que están dentro de AB, lo más práctico es rediseñar o redibujar el circuito respetando las conexiones eléctricas, ¿ok? Entonces, yo voy a redibujar el circuito partiendo desde A hasta B. Supongo que están conmigo, están haciendo lo mismo que yo. De acá desde A nace la R3 y nace VT3 desde su polaridad negativa, ¿cierto? Para acá le vamos a poner derecha y para acá le vamos a poner izquierda, ¿ok? Entonces, primero hago aquí conductor, y a la izquierda lo primero que va, es la fuente que está invertida, VT3, ¿sí? En ese sentido. Y acá, ¿qué va? R3. ¿Qué va después de la fuente en serie con ella? R4, R2 y R7, ¿sí? Y R3 pasa cortina derecho hasta abajo. R4, ¿cierto? Vamos aquí. R2, R7. Hasta el momento, ¿hice alguna modificación en el circuito? Jiménez, por ejemplo. Jiménez. ¿No? Solo lo dibujé de una forma al revés, nomás, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos un punto de conexión para que sea más fácil de verlo. Lo vamos a conectar a través de un cablecito. Eso no afecta en nada porque no es una resistencia. Y de aquí van a hacer lo que sigue. ¿Qué sigue? Por la rama izquierda tenemos R1, R5 y VT1, que también entra por el negativo, R6, y llegamos a... Voy a tener que correr el punto B un poquito más abajo para que no me falte espacio. Ahí. Y llegamos al punto B. Entonces R1, R5, VT1, R6. ¿Sí? Por el lado derecho tengo R8. A ver, un 100%. Ahí sí. Sí, esto podemos verlo así, chicos. R6 no. Ah, sí. Ya, esto podemos verlo así. Miren, pónganse, queden atentos. Entonces, si yo pongo un voltímetro, que es lo que estoy haciendo midiendo VTH, entre el punto A y el punto B, hoy la B es pa' fea, y el punto B, ¿el voltaje de quién estoy midiendo en el fondo? El voltaje de V3 o de R3 más el voltaje de R8, ¿o no? ¿Son capaces de verlo? Pero resulta que la rama izquierda, que es esta, y la rama derecha están de cierta forma en paralelo.
¿O no? ¿No qué? ¿Por qué no Alarcón? Ah, ya. ¿Pero entendiste lo de B3 y B8? ¿BR8? ¿No? Ah, ya. Sí, pues para saber de dónde partir. Cuando yo mido o cuando yo tengo, por ejemplo, si yo pongo un voltímetro aquí, en esos puntos de este circuito, esto es solamente ejemplificativo para poder comprender lo que estoy tratando de explicar. ¿Qué voltaje en el fondo me va a mostrar el instrumento? ¿El voltaje de R5, el voltaje de R1 o la suma de ambos voltajes? Me va a mostrar el voltaje de R5 más el voltaje de BR1. Ese va a ser el voltaje que yo voy a ver acá, ¿cierto? Sí. ¿Ahora entendió lo que hice entonces a la derecha? ¿O todavía le cuesta un poco? Porque puedo hacerle una pequeña modificación al circuito para que lo vea aún más claro. No sé si le gustaría. ¿Cuál es la resistencia que falta? No, te va a mostrar el voltaje. No, ojo, no te olvides que VTH es el voltaje entre los puntos AB. Es el voltaje que va en cierta forma a quedar alimentando a la RTH en serie con la resistencia que vayamos a conectar, sea cual sea esa resistencia. Eso es lo que estamos midiendo. Pero por el momento no te enfoques en si este voltaje es de esta resistencia o es de esta resistencia. Enfócate en el voltaje que estamos calculando, que es el voltaje entre los puntos AB, ¿ya? Porque si le buscas un sentido o un fin en este momento, en este instante, te vas a perder porque todavía no lo tienes, ¿me entiendes? Enfócate en el análisis, luego le vamos a dar un fin a ese análisis, ¿te parece? Ya, yo voy a modificar para todos, ojo chicos, este mismo circuito para que lo vean y voy a decir temporalmente, esto es temporal, pongan atención, y esto es solo porque yo sé que les cuesta ver un poco las cosas en algunos casos. Ya, ténganme paciencia, eso sí, porque le voy a hacer un poco de zoom, necesito borrar esa unión y esos puntos. Yo también necesito borrar ese punto y ese nodo de ahí. Ya, ok. Entonces, vamos a borrar esto también por mientras, porque esto es lo que a mí me interesa. Esta es la parte compleja, pongan atención. Esta es la parte compleja, identificar dónde o cómo es el voltaje entre los puntos AB. Si yo les enseño a transformar en el fondo el circuito, es para que ustedes puedan verlo de mejor forma. Ya, este cablecito que teníamos en medio, lo vamos a reemplazar por un solo cable. ¿Hay alguna diferencia entre esto y lo que teníamos antes? Si lo que teníamos antes era esto, ¿hay alguna resistencia ahí en esa parte? Yo puedo decir que todo esto podría ser un punto o podría ser un cable que se está cruzando. Yo lo puedo dibujar como yo quiera si es que estoy respetando, ojo, la conexión. Es decir, que de aquí, ¿cierto? Va a R7 y de acá va hacia R3. No sé si ven mejor con el mouse. De aquí va hacia R7 y de aquí va hacia R3 y entre ellos no hay nada más que un cable. Ojo, si yo le pongo un elemento entre medio, sí estoy perturbando la conexión. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, yo lo único que hice fue dibujarlo de una forma más, para que sea más visualmente sencilla. Ahora, lo mismo aplica para los nodos AB, arriba. Es necesariamente importante, esto es para Jara, para todos los que siempre tienen, que les cuesta un poco, no Jara, pero da lo mismo. Todos los que les cuesta saben de quién hablo y pongan atención. Quiero hacerles una pregunta y quiero que sean honestos. ¿Hay alguna diferencia si yo tomo el punto A desde ahí o tomo el punto A desde ahí? Vicente, excelente. Bastián, Luis, no, ninguna. Jiménez, ya. Lo mismo vamos a ver abajo. Punto B desde acá y el punto B desde acá. ¿Hice algún mega cambio en el circuito? No, ¿cierto? Pero esto a ustedes les va a ayudar a ver que las parafernalias que voy a escribir en un momento más adelante tienen sentido, ¿ya? Por último, para que no se nos olvide, le voy a dibujar las polaridades a las fuentes, ya que estas polaridades son fijas o cambian según la corriente, son fijas. Yo no puedo modificar esas polaridades y por ende siempre tengo que respetarlas. Ya, entonces, VTH o el voltaje medido entre los puntos AB, yo les pregunto a ustedes, ¿va a ser el mismo que medir el voltaje aquí o que medir el voltaje aquí o no? ¿Cierto que es lo mismo? Ya, entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué relaciones o qué conclusiones puedo sacar yo de esto? Puedo sacar varias conclusiones. A esta le vamos a poner rama izquierda y a esta le vamos a poner rama derecha, ¿ok? No es resistencia, no es rama, me refiero a la línea completa hacia abajo, ¿ya? Y todo esto completo desde A hacia B lo consideramos una rama entera. Exacto, por ahí va el tema. Ya. Primero, yo con esto necesito mover un poquito Primero yo voy a mover esto para arriba porque me estorba. Denme un segundo, chicos, que esto de verdad me estorba mucho. Ya. Que cada vez que subo y bajo la B aparece ahí y no es el punto. Ya, primera conclusión, van a quedar locos. Primera conclusión, si medir el voltaje entre A y B por acá y medir el voltaje entre A y B por acá, yo puedo decir que el voltaje en la rama derecha es igual al voltaje en la rama izquierda. ¿Estoy en lo correcto? Porque son ramas paralelas, aunque no estén en serie.
aunque haya un cable entre medio, ya eso lo único que va a producir es un tema con la corriente, pero los voltajes, hablando de voltajes, la rama izquierda y la rama derecha son paralelas. Si bien es cierto, tengo un cable entre medio, ¿cierto? Pero ojo, es un cable. Si tuviera yo aquí una resistencia, yo esto ya no estaría 100% seguro de asegurar que eso es así, ¿se entiende? Porque se cumpliría que la rama izquierda con la rama derecha están en paralelo. En realidad lo que tengo en el fondo son dos paralelos. Tengo un paralelo, lo voy a borrar, ojo, sería como una malla. En realidad tengo un paralelo, muy bien, excelente. Tengo un paralelo aquí y tengo un paralelo acá. No sé si lo logran ver. Es decir, esta parte de arriba de la rama izquierda completa está en paralelo con la R3 y la parte de abajo está en paralelo con la R8. Y tan difícil que se veía el circuito acá, ¿o no? Se veía como algo de otro mundo, así como que Kirchhoff, Maya, es como algo ya, como algo que el profe nomás puede entender. Claro, y esto no es para el profe, es para los mortales. Están en series, no hay que transformarlos. Fue una pregunta esa, Vicente, porque si va con pregunta, va con signo de interrogación al menos al final, para entender que era una pregunta. Ah, gracias. No hay que transformarlos porque vamos a aplicar después Kirchhoff, y al hacer Kirchhoff no es necesario sumar las resistencias ni nada de eso. ¿Quién iba a pensar que era así? Sí, ¿quién iba a pensar que en realidad no es tan complicado como se ve desde el inicio? Solo falta que nosotros analicemos un poquito el circuito y lo veamos tal vez desde otra perspectiva. Ahora, ¿quién nos ayuda a eso? La práctica. Y segundo, preguntarle al profe. Si yo practico y no entiendo, mi siguiente paso es preguntarle al profe si lo que hice está bien o si no está bien o cómo proceder. Yo les voy dando una guía, les voy tirando una pista. ¿Sabéis que esta resistencia con esta no están en paralelo? O esta sí. Fíjate que la rama de acá con esta sí están en paralelo y eso tal vez te va a prender la ampolleta porque yo quiero hacerlos pensar. Yo no quiero decirles cómo se hace. Bueno, en este caso, como es la primera vez que vemos la materia y es algo nuevo, el punto es ver cómo se hace. ¿Cuál era una especie de puente? Este es un punto de unión en realidad. Es como si yo hubiese dibujado, imagínate que tiene todas las cosas ya, que tiene la resistencia, la fuente y todas las cosas. Como si yo hubiese dibujado las cosas así, que es lo mismo que tenemos ahí. No sé si lo logras ver, sí. De hecho tal vez si lo giro un poquito. ¿Por qué hay una raya atrás? Ah, porque cuando estábamos dibujando el circuito original. Miren, tal vez les va a sonar estúpido, pero son recomendaciones que yo siempre hago porque hasta eso tienen que hacer. Si les cuesta verlo, giren el cuaderno. Copiar. Miren, voy a abrir un bloc de notas, perdón, un Word, ya que después este video lo voy a subir como BTH del circuito número 2. No es que subí subí RTH del circuito 1 y BTH del circuito 2. Me falta BTH del circuito número 2. Ya, como, ¿por qué abrí Word? Porque Word me permite girar las imágenes, si mal no recuerdo, como yo quiera. Se ve un poco más claro ahí, ¿o no? Que eso fue lo que dibujamos. Más ordenadito, más clarito. Corrimos un poco la parte de arriba hacia arriba, pero eso no perjudica en nada al circuito. Corrimos la parte de abajo un poquito hacia abajo, pero la torcimos un poco más, a eso me refiero. Y quedó así. Ahora, si yo este punto del centro lo extiendo así como una línea, no pasa nada porque es una línea, ¿se entiende? Ya. Así que eso. Lo que yo no puedo hacer es hacer como que la línea no está. No puedo sacar ahí la línea que dibujé, pero sí podría hacer esto, si es que les complica, para que se mantenga la misma estructura, ¿no? Así, para que no piensen que es un circuito distinto, el mismo circuito, ya. Y ahora volvemos a nuestro análisis. Ya. ¿Qué conclusiones sacamos? Si saco la línea R3 y R8 quedarían en serie, y como, fíjense bien, y si la saco, y al quedar en serie, ¿eso va a modificar o no va a modificar mi circuito? Claro que lo va a modificar, pero se dieron cuenta que es el mismo circuito, no le cambié nada, solo lo giré y le di otra perspectiva, nada más. Ya. Gracias a eso, la primera conclusión que sacamos nosotros es esta, que el voltaje en la rama izquierda es igual al voltaje en la rama derecha. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok. Segunda cosa que vamos a sacar. El voltaje en la rama derecha, tanto el voltaje en la rama derecha como el voltaje en la rama izquierda, cualquiera de los dos que nosotros vayamos a calcular, es el voltaje entre los puntos AB, ¿cierto? Y como es el voltaje entre los puntos AB, es lo que nosotros llamamos voltaje de Thevenin. ¿Ok?
Es que eso no se nos puede olvidar. Tanto el voltaje de la rama izquierda como el voltaje de la rama derecha es el voltaje entre los puntos AB, ¿o no? No se nos puede olvidar. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Sí? ¿Lo ves? Es el voltaje entre los puntos AB, que es lo que estamos buscando. De hecho, acabamos de decir que el voltaje de la rama izquierda y el de la rama derecha son iguales, ¿cierto, Vicente? Sí. Y por ende, ambos corresponden al voltaje entre los puntos A y B, ¿sí? Ya. Y el voltaje entre los puntos AB es lo que nosotros llamamos voltaje de Thevenin, VTH, voltaje de Thevenin. Me refiero a que eso no se nos puede olvidar antes de anotar ecuaciones y hacer cosas. ¿Continuamos? Ya. Entonces ahora es cuando empezamos a hacer esto que yo les mostré antes. ¿Qué tengo en la rama derecha? La R3. Entonces el voltaje en la R3, le voy a poner voltaje 3 nomás ya, para no poner tanta letra. Y el voltaje en la 8, si yo lo sumo, entonces el voltaje en la rama derecha va a ser igual a la suma, ojo, entre comillas, de el voltaje 3 más el voltaje 8. Ahora, ¿sabemos qué polaridades tienen esos voltajes? No lo sabemos, y como no lo sabemos, vamos a dejar internamente como más menos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no sabemos cómo está fluyendo la corriente dentro de esas resistencias. Una vez que lo sepamos, vamos a saber qué polaridad tienen, y eso va a definir si finalmente va a ser una suma o va a ser una resta. Esta suma no va a cambiar por sí, pero por ejemplo si B8 queda negativo y B3 queda positivo, ¿en qué se va a transformar la suma? En una resta. Pero no podemos decir que es una resta hasta que tengamos las polaridades de los voltajes. En cambio, acá, en el lado de acá, tenemos, ¿cierto? Varios voltajes, ¿sí? Tenemos en la rama izquierda, no la sabemos, o es una pregunta. No sabemos las polaridades. En este caso, la única polaridad que yo sé es la de BT3 y el resto no la sé, por ende yo tengo que hacer una malla o hacer algo antes de calcular y definir si los sentidos de las corrientes eran correctos, toda la parafernalia que hacemos con Kirchhoff. Y una vez que hacemos eso, podemos decir, esta polaridad tiene, o sea, esta resistencia tiene esta polaridad y esta otra resistencia tiene esta otra polaridad, ¿ya? Lo mismo para acá, ya, lo mismo. Entonces aquí vamos a sumar, vamos a considerar siempre el voltaje de A hacia B, ¿cierto? En ese sentido, ¿ok? Ya, si el voltaje lo consideramos de A hacia B, siempre vamos a considerar la polaridad en la que voy bajando, ¿cierto? BT3 está entrando por el menos, ¿cierto? Es que mi hijo me desconectó el mouse, o sea, no el mouse, el cosito con el que dibujo. Ya, entonces ahora estamos en la rama izquierda, partimos, menos BT3, ¿ok? Es una suma de voltajes, pero considerando su polaridad, eso es lo importante, ¿ya? Más, ahí no sabemos, nuevamente, el voltaje en R4, más el de la 2, más el de la 7, ¿sí? Y por dentro yo le voy a poner un más menos. Generalmente lo hago con azul, no siempre, a veces se me olvida porque igual me da lata estar cambiando de color a cada rato, pero lo hago con azul para que ustedes se den cuenta que ese más menos, ¿por qué creen ustedes que lo hago con azul? O con celeste, no sé, si son daltónicos. Chicos, por favor, para que alcancemos a hacer todo el ejercicio, independiente que nos demoremos toda la hora, para diferenciar que ese más menos proviene de la polaridad que le va a asignar finalmente la corriente a la resistencia o al voltaje en la resistencia. ¿Se entiende? En cambio, ese más grande es porque yo en el fondo estoy sumando los voltajes. Ahora, que esos voltajes tengan polaridad positiva o polaridad negativa va a depender de después cuando hagamos el cálculo. Ya, aquí falta porque esto es bien larguito. Aquí hicimos esta parte más el de esta otra parte, ¿o no? Perdón. Más, entonces seguimos hacia abajo. Entonces, más sí, se relacionan con las polaridades que tenga adentro, exacto. Más el voltaje de esta parte con esta parte. En el fondo yo estoy considerando el voltaje de A a B, ¿o no? Entonces también tengo por el otro lado el voltaje de R1, de R5, de BT1, también entrando por el negativo porque sigo bajando de A a B y de R6. Entonces más, le voy a poner que continúa acá para no tener que escribirlo para el lado, si no se pierde un poco el sentido. Entonces más el de BR1 o del B1, ¿sí? Más el de B5, más, no, perdón, menos, porque ahí no hay lugar a interpretación, menos BT1, ¿cierto? Más B6, ¿ok? Y adentro cada voltaje va a tener su polaridad que todavía no sabemos cuánto es.
¿Ya? ¿Tenemos alguna otra relación dentro de esta conclusión? Sí, Vicente, te respondí que sí. ¿Me dan alguna otra conclusión? De hecho, alguna conclusión que ya me habían dado antes. Bueno, acá le pusimos B3, B8, ¿cierto? Acá le vamos a poner una letra para que no nos confundamos. A ver, esto no, está muy oscuro este color. Con amarillo, ya. ¿Por qué hice eso? Porque voy a poner que esto aquí, el voltaje de acá, le voy a dar un nombre para que sea más visual, BX, y este es BI. Me refiero a todos esos voltajes, ¿sí? Que en el fondo fue lo mismo que sumar o decir que el voltaje de la rama izquierda es igual al voltaje de BX más el voltaje de BI. Exacto. Y podemos decir que el voltaje de BX, como es una rama paralela a R3, ¿o no? Esta rama es paralela con esta, ¿sí? También tenemos la relación de que el voltaje de BX es igual al voltaje de R3 o 3 y que el voltaje en I es igual al voltaje en 8. Podría escribir toda esa cosa, pero es muy engorroso escribir tanto. Estamos claros, hay alguien que no entienda nada, o sea, que no entienda alguna parte de lo que acabamos de hacer, que se haya perdido en algún punto, porque ahora hacer ya. Mentalmente, Jiménez, mira lo que hice. Mentalmente agrupé todo esto, no, con el mouse se ve más. Mentalmente agrupé todo esto en un voltaje único, es decir, en un voltaje X. ¿Por qué no toda la línea? Porque va de aquí hasta acá. Aquí hay un punto, ¿cierto? Lo agrupé en un voltaje X, le puse yo voltaje X, que va a ser implícitamente la suma de S más S más S más S. Suma o resta entre medio no sabemos porque no sabemos las polaridades, pero es si yo pusiera un voltímetro entre aquí y esto, tengo mi voltaje X, ¿ok? Abajo hice lo mismo, como si todo fuera una pura resistencia, no sé si me entiendes, que no puedo juntar todo esto en una pura resistencia, pero para que entiendan la idea, ¿sí? Ya. ¿Por qué el V8 es VI? Porque el V8 está en paralelo a esta rama, y eso era lo que quería que vieran, que V8 está paralelo a esta rama y V3 está paralelo también a esta rama. O sea, es decir, no solo tengo dos ramas en el fondo en paralelo en sí, con respecto al voltaje, ojo, con respecto al voltaje, no con respecto a la corriente, sino que también tengo dos ramas, claro, dos paralelos aquí, ¿sí? ¿O quieren que se los dibuje? Ya miren, lo vamos a reducir un poco para que sea más clarito. Yo generalmente no lo haría. ¿Anotaron eso? ¿Anotaron esto? Porque esto es lo que voy a borrar, esta parte. La pueden anotar mientras la reduzco el circuito para que lo vean mejor. Ya. Voy a tomar el mismo circuito, voy a juntar estas resistencias, estas que están aquí, y también voy a juntar estas que están aquí, aunque no estén juntas literalmente, están en serie. Entonces a esta le vamos a poner un nombre, no RD no, porque ya ocupamos la D en algún lado, así que nos vamos a confundir. RJ, y a esta le vamos a poner RH. Vamos a decir arriba, antes de hacer cualquier reducción, que RJ va a ser igual a la suma por estar en serie de R4 más R2 más R7, ¿ok? Y que RH va a ser la suma de R1 más R5 más R6. Entonces ahora vamos a dibujar nuevamente nuestro circuito de análisis. Lo voy a dibujar, ya estoy terminando de dibujar el circuito, y acá tengo entonces menos más, acá tengo mi RJ y acá tengo mi RH. Este es R3 y este es R8, ¿sí? Punto A, punto B. Entonces estoy midiendo el voltaje de aquí o por este lado de aquí, son iguales. Entonces acá tengo el voltaje 3, el voltaje 8, este es VT3 y este es VT1. Y acá tengo mi BX y acá tengo creo que me agilé, creo que voy a hacer esas líneas con otro color, con naranjo por último. Entonces la suma del voltaje de la fuente más el de la resistencia va a ser mi voltaje X, y la suma del voltaje de la fuente más el de la resistencia RH va a ser mi voltaje Y. Entonces puedo decir que el voltaje en la rama izquierda, más sencillo. No, eso debería correrlo nomás para no tener que estar escribiendo de nuevo. Esto lo vamos a correr para hacer espacio. ¿O qué pasó? ¿Se bugueó? Ya entiendo qué pasó. Profe, ¿puedo ver la clase grabando en el medio con mi hermano? Sí, no hay problema. Pero vela así, pues tenéis que hacer los ejercicios. Si a mí no tengo atados con que veáis la clase después. Ya, entonces aquí el voltaje RI, de una forma un poco más sencilla, voltaje de la rama izquierda, se puede expresar sencillamente como menos VT3, siguiendo el orden desde A hasta B,
por toda la rama izquierda, menos BT3 más, exacto, BJ menos BT1 más, perdón, no era BJ, era BX. Es BX la que tenemos arriba, Benjamín, por si acaso. BI, con sus respectivas polaridades. ¿Sí? Ah, no, tiene razón. Era BJ por esa J. Yo me equivoqué. Y esta es H. BJ, el color. Más menos BJ, dale, ahí sí. Y BH, que es el voltaje de esto y el voltaje de eso, con el de la fuente. Ahí tenemos las dos ecuaciones importantes. ¿Por qué son las dos ecuaciones importantes? Porque calculando obteniendo esta o esta, estoy obteniendo BTH. Sí podemos. Pero para sacar las polaridades de las resistencias, primero tenemos que ver dónde están los voltajes, cuáles son iguales. Dígame, Vicente. El voltaje y la resistencia J. No es que unimos las resistencias que estaban en serie dentro de esa rama, no las podemos juntar todas porque no es lo mismo que BRI menos B3 más BJ. Sí, porque por algo le pongo el paréntesis para que la suma sea implícita, pero no podemos llegar y sumar sin la polaridad. Es decir, ahí va a haber una suma, que eso va a terminar como suma o resta, lo define la polaridad. Pero ahora ya no se confundió, ¿cierto, Vicente? Ahora está claro. Te explico al tiro, Alarcón. Ahora está claro, ¿cierto? Sí, esto es BX y esto es BI. Lo que pasa es que a algunos chicos les costaba ver de dónde venía el BX y de dónde venía el BI, por qué hice eso. Y darse cuenta que esta ramita es igual a esta ramita porque están en paralelo y esta otra ramita de abajo, BI, es igual al 8 por estar en paralelo. Pero, mira, no necesariamente, pero para que el análisis sea más corto y no escribamos una ecuación tan larga, podría ser conveniente que escribiéramos la resistencia equivalente si tuviéramos una rama en serie y pudiera hacerse el cálculo. Ahora, importante, si es un ejercicio donde a mí me están pidiendo el voltaje de R4, el voltaje de R2 y el voltaje de R7, no me convendría juntarlas en una resistencia porque igual tendría que después calcular los voltajes por separado, ¿se entiende? Pero como aquí el punto no es ese, el punto aquí es obtener el voltaje entre A y B, yo los puedo juntar. No puedo juntar estas con estas porque estas no están en serie con el lado de abajo, claramente. Pero sí, estas tres están en serie entre sí, ¿cierto? Y estas otras tres también están en serie entre sí. Respondiendo al Alarcón, ahora vamos por ello. Es la pregunta siguiente. Ya obtuvimos todas las conclusiones que podíamos obtener e incluso podemos sacar más de aquí mismo. Pero ahora lo importante es cómo yo obtengo las polaridades de las resistencias. Y cómo yo obtengo... Ahí está, copia mientras explico lo que estoy hablando. ¿Cómo yo obtengo entonces, Sebastián, las polaridades de las resistencias o los voltajes de las resistencias si no tengo las corrientes? Entonces, ¿qué sería lo lógico de hacer? Sí, aunque no necesariamente una malla, pero sí, claro, no es resolver el circuito. Lo que yo necesito en el fondo es calcular las corrientes, ¿ya? Calcular las corrientes. ¿Sí? Y aquí es donde yo pregunto, y eso va a depender exclusivamente si necesitamos hacer leyes de Kirchhoff de 2 mallas, 3 mallas, mixtos, una pura malla también incluso. Eso va a depender exclusivamente de nuestro análisis, ¿sí? De cómo está el circuito, dónde hayan quedado los puntos AB. Créanme que si los puntos AB hubiesen quedado, supongo que Vicente está copiando, si los puntos AB hubieran quedado en otro punto, por ejemplo, como en el otro ejercicio que es el mismo circuito que hicimos con los chicos, pero quedaron acá, se formó otro tipo de circuito, no el mismo que estamos viendo nosotros, y eso es lo entretenido, porque del mismo circuito ya he tenido 4 análisis distintos, 2 RTH y 2 BTH. ¿Estás listo, Vicente? Para poder avanzar. Entonces ahora, ¿qué nos queda para obtener las polaridades de nuestras resistencias y calcular las corrientes? Es analizar nuestros circuitos, y vamos a hacer 2 mallas pero de forma independiente. No le voy a poner IA porque nos vamos a confundir. A ver, y F y G. Ya, necesito sacar estas dos corrientes, pero es necesario, les pregunto yo a ustedes, ¿es necesario hacer un sistema de 2 mallas, 2 ecuaciones, 2 variables? ¿Por qué no, Sebastián? Y la razón es una sola. No es por eso. Benjamín, ¿tú qué dijiste que no? Ya, estoy de acuerdo. Chicos, sí, pasé lista, no te preocupes, Cerce va a quedar presente. Porque V y H y V y R son los mismos voltajes, no. Miren, les voy a dibujar este circuito más abajo, el mismo. Bueno, tratemos de copiarlo, a ver si nos deja. Ya, porque ahora viene como el paso intermedio, que el paso intermedio es lo que dijeron ustedes, ver las polaridades de la resistencia. Pero hay algo más allá de las polaridades de la resistencia. ¿Cómo voy a calcular yo las fuentes
los voltajes de las resistencias si no tengo las corrientes? ¿Puedo? No, no puedo. Entonces necesitamos sí o sí calcular las corrientes. Y como les digo, puede ser que quede uno de 2 mallas, exacto, daría muchos resultados posibles, sería muy poco eficiente. Y ojo, el punto es poder hacerlo sin simular. Simular nos permite corroborar nuestros resultados, pero ya tengo el punto A y el punto B. Yo acabo de crear 2 corrientes, IF e IG. ¿Por qué a pesar de que voy a tener 2 corrientes, no voy a generar 2 mallas? 2 mallas como tal, me refiero con sistema de ecuaciones. Y es súper sencillo. Las 2 mallas, las corrientes de las mallas se están tocando entre sí. Ustedes me podrían decir que sí, me podrían decir que no, pero yo les voy a decir al tiro que no, por la siguiente razón. Tengo una resistencia aquí entre medio que me relacione la corriente IF con la corriente IG. Ah, se acaban de dar cuenta, ¿no? Cuando yo planteé la ecuación de la malla 1, y lo vamos a hacer tal cual como lo hacemos siempre, malla IF, ya, malla 1, ¿sí? Lo vamos a hacer por Kirchhoff, que en el fondo Kirchhoff, o sea, serie y paralelo, es lo mismo que Kirchhoff. ¿Se acuerdan que yo les decía en algunos momentos que se desprendía de Kirchhoff lo de los postulados de serie y paralelo, que la corriente y toda la cosa? Porque claro, solo voy a tener una incógnita, porque las corrientes no están relacionadas a través de una resistencia que las junte. La está juntando un cable, y si la está juntando un cable no me importa, entonces puedo sacarlo fácil. Por esta vez la tuvieron fácil. Los chicos de los otros puntos AB del mismo circuito, pero los puntos AB en el otro lado, no la tuvieron tan fácil. Tuve que hacer igual un sistema de ecuaciones. Entonces tendría 2 mallas sin sistema de ecuaciones, porque serían mallas independientes. Entonces voy a plantear la malla de arriba. Le vamos a dar polaridad según la flecha que yo designé, ¿cierto? Más, voy a cambiar el color, más, menos, más, menos. Acá, más, menos, más, menos. Recuerden que está dando vuelta la corriente, siempre es así. Malla IF. Tengo entonces que IF se va a multiplicar por la suma de las resistencias de la malla, ¿no? RJ más R3. Luego, ¿tengo alguna corriente que esté perturbando alguna resistencia dentro de mi malla? No, por ende no tengo. ¿Qué viene después? Considerar los voltajes. ¿Estoy entrando por el más o por el menos de BT3 si sigo el sentido de IF dando vueltas? Estoy entrando por el menos, entonces menos BT3 igual 0. ¿Ya? Como lo que yo quiero es la corriente, puedo incluso sin meterle el número quedar y despejar esto como IF igual a el BT3 pasa a positivo, ¿cierto? BT3 dividido en RJ más R3. Adivinen qué va a pasar. Esta sería entonces mi ecuación para calcular la corriente IF. Adivinen qué va a pasar con la otra. Malla IG. Y si sale positivo estaba bueno, ustedes saben el sentido. Y si estaba negativo era para el otro lado. Si está negativo, lo único que tengo que hacer es invertir la flecha y cambiar las polaridades. Y no solo tenemos las polaridades, sino que tenemos las corrientes para calcular los voltajes, por si necesitamos los voltajes. Estoy tratando de recuperar el lápiz. No es una malla falsa, sino que es una malla en el fondo, porque existe una malla. Solo que cuando es una malla no logran comprender lo complejo que tiene la ecuación cuando agregamos más mallas que se entrelazan con eso. Por eso que uno parte siempre con 2 mallas, aunque en algún momento yo hice de una. Ya, entonces es IG. ¿Por qué no pasa en un momento? Es sencilla la respuesta, pero es que no leo. Ahí. ¿Por qué no pasa a negativo? Ah, porque regla de las pasas. Este término está restando, pasa sumando, y después queda todo esto. Solo lo voy a hacer esta vez, ¿ok? Y F quedaría así en ese momento. RJ más R3 igual BT3 positivo, ¿cierto? Y F con ese paréntesis se está multiplicando o sumando o restando o dividiendo. Se está multiplicando. Entonces si está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y al pasar dividiendo cambia de signo? No. Malla y G, entonces pasa lo mismo. Factor de ¿quién? De RH más R8, ¿sí? Menos BT1 igual 0. Finalmente nuestra ecuación va a ser IG, lo mismo, BT1 positivo dividido en RH más R8, ¿sí? Para calcular nuestras corrientes vamos inmediatamente a calcular el valor de RJ y RH. Ustedes me van a decir, no sé si me pueden dar los valores de las resistencias para anotarlos acá arriba. Tenemos R1, R2, R3, ¿alguien me las puede dictar por favor? R4, R5, R6, R7 y R8. Gracias por ese apoyo. Vicente, después te puedo mandar el PDF, no hay problema. Extraigo esto a PDF y te lo mando. Así que no te desesperes por anotar. ¿Ya? Sí, por eso, no te desesperes por anotar, que me refiero a que estás tratando de anotar y a la vez tratando de buscar la resistencia y... No, si yo lo tengo que buscarlo, no. Tengo que buscarlo, pero que pensé que iba a ser más rápido si ustedes me las daban porque estaban con el ejercicio a mano en el cuaderno. Acá es más difícil moverse. Ya tenemos R1, R2, 89 kilos, 1,8 kilos, 2,2 kilos. 89, 1,8, 2,2.
A ver si me pueden ayudar con el resto mientras. 89 kilo ohm, ya 1,8 kilo ohm, 2,2 kilo ohm. R4, R5, 5,6. Sí, no es necesario que la anotes el kilo ahí en el texto. Si yo las puse casi todas en kilo, o me las da directamente en kilo, yo voy a asumir. 47 kilo ohm, R6, 33 y R7 y R8. Tenemos R7. ¿Cuál fue la que cortamos? R9. Entonces 0,5 kilo, ya. Y R8, 1 kilo. Ok, entonces, aquí vamos a calcular al tiro el valor de RJ y el valor de RH. ¿Sí? RJ, momento que tengo que sacar, me dicen que lo dejo pegado para que nada se ponga encima de la cosa. Ya, R4, R2, R7. R4 vale 5,6 más R2 que vale 1,8 y R7 vale 0,5. ¿Qué hice mal? A ver, 5,6 más R2, 1,8 más R7 que vale 0,5. Ahí está. 7,9 kilos, ¿ya? Y RH, R1, R5, R6. Según su compañero, es esa con esa, sí, esa da 169 kilos. Ya, y entonces VT3, ya, VT1 es 150, VT3 es 200, R3 2,2 y R8 es de 1, para que no se nos vaya a olvidar. Ya, entonces ahora calculamos las corrientes. Tenemos VT3 es la que vale 200, ¿cierto? Me corrigen si me equivoco. RJ 7,9 más R3 que también está en kilo, 2,2 kilo ohm, arriba es volt, me da igual a una IF de, voy a anotar abajo también. VT1 es 150, RH 169 más R8 que vale 1, ¿cierto? Está en kilo ohm, esto me da IG. Y ahora calculadora. 200 dividido en 7,9 más 2,2 exponente a la 3, no se olviden que es kilo. Oh, no me deja, qué hermoso. Bueno, y esa es la corriente. Para estar seguro lo voy a hacer como siempre lo hago. ¿Cuánto me había dado? 2 partido en 101. Veamos si es cierto. Para estar seguros lo voy a hacer como a la forma normal, kilo más 2.2 kilo, de nuevo 200 dividido en 7.9 kilo más 2.2 kilo, y sí, funciona de la otra forma, ya, así también estaría bien, pero habría que agregarle un por entre medio, si no me va a tirar un error. Ya, ASD entonces, NG 19, ¿qué hablé ayer Jiménez con respecto a los decimales después de la coma? Lo mismo Alvarado, ¿qué hablé ayer con respecto a los enteros cuando da 0, exacto, 19,801 miliamperes. Y si es que el siguiente dígito no es solo pasarlo prefijo, sino que tienen que ocupar la regla de 2 decimales distintos de 0 sin aproximar, a menos que el siguiente dígito sea un 9 y también tenga un 9 o un valor alto. Es decir, podría yo aventurarme a decir que 19,802 o 19,801 por último estaría correcto, que al menos están considerando el decimal que viene. Lo vamos a dejar en como 802 miliamperes. No, tu aproximación es muy inexacta. Sí, es muy fácil lo que yo les indico. No sé por qué les cuesta tanto. Fácil me refiero para que le den valores cercanos, siempre cercanos, no los más exactos del mundo, pero también para que tampoco se coman tantos decimales, es una y otra. Y ahí la otra entonces es 150 volt dividido en que 169 más 1 es 170, ¿cierto? Porque ambos están en kilos. 170 kilos. Y esto NG 882,35 microamperes. Microamperes. ¿Nos dieron corrientes positivas o negativas? Positivas. Entonces, las polaridades que definimos, ¿son las correctas o son incorrectas? Son correctas. Entonces, ¿qué migra de acá? Migran las corrientes y migran las polaridades. ¿A dónde? Aquí a nuestro hiper mega circuito todo complejo, ¿ya? Entonces, esas son las corrientes, o sea, esas son las polaridades, perdón. Tengo que hacerlo con azul. Más menos, ¿sí? Más menos, ¿ok? Y las corrientes ya las tenemos. Podemos aplicar ahora cualquiera de todas estas fórmulas para obtener VTH. Y de hecho, vamos a aplicarlas todas. No vamos a aplicar BRD y BRI, porque ambas son VTH, ¿o no? Según nuestro análisis, tanto el voltaje de la rama izquierda como el voltaje de la rama derecha, completo, la rama completa, ¿cierto? Me daba a mí VTH. Dígame. VTH en base a la rama derecha, dígame, que lo estoy leyendo. Caso de un valor de menos. ¿A qué te refieres con menos? ¿Acá? ¿Esto está hablando? Las corrientes, pues. Esto tengo, las corrientes. Y F o IG.
queda menos, cambian las polaridades, pues. Lo mismo que hacemos en Kirchhoff siempre. Las polaridades se va a invertir de la corriente que dé menos para que dé positivo, ¿de acuerdo? Y la polaridad correcta, es decir, la que tú ya cambiada, la migras para acá. Y ahora vamos a aplicar la ecuación pero ya con la polaridad que corresponde. Es decir, vamos con el VTH, ¿cierto? En la rama derecha, es decir, la rama de acá, ¿sí? Y siempre de A a B. Entonces, si yo voy bajando, ¿cómo queda? Menos V3, ¿o no? Según la polaridad. Y el otro voltaje, según la fórmula, menos V8, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? V3 es lo mismo que multiplicar la corriente IF por R3, no se me olvide ahí al menos, y acá V8 va a ser lo mismo que multiplicar IG por R8, ya, y lo vamos a hacer todo junto en la calculadora para que no alarguemos más la cosa. ¿Cuánto es IF? IF 19,802 mA por R3, que vale 2,2 kilo ohm, ¿sí? Ojo, se me olvidó poner el menos al inicio. Es menos 19, ¿cierto? Porque está con menos. Y este también está con menos. Menos la otra corriente que da 882,35 microamper. No nos olvidemos que son microamper por la R8, que vale 1 kilo, si mal no recuerdo. Sí, R8 vale 1 kilo. 1 kilo. Igual un voltaje de menos 44,44. Dos decimales distintos de 0. ¿Está correcto? ¿Qué parte? ¿En qué parte iba bien y se perdió? Dígame, para explicar o corregir al tiro. Ya. De nuevo, volvemos a lo mismo. Voltaje de Thevenin, según nuestro análisis inicial, dijimos que era el voltaje de A a B, ¿cierto? Que era el voltaje, miren bien, del de VRD o el de VRI, porque son iguales, porque da lo mismo medir por acá o medir por acá si estaba midiendo lo mismo, ¿o no? Dijimos que este eran el voltaje de A a B y a su vez el voltaje VTH, ¿sí? Entonces ahora ya, y después, según análisis, desprendimos que VRD iba a ser la suma de V3 con V8 sin saber las polaridades, más menos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Lo que estoy hablando, no lo que viene. Entonces ahora lo que viene dice lo siguiente, el voltaje, déjenme, volví a perder el lápiz, ahí está. Se pegó el, ¿cómo se llama? El notepad, no me acuerdo cómo se llama. Sí, se pegó esto, así que denme un momento, por eso no escribía. Ojalá haya guardado lo que estaba haciendo. Ya, sí, ya estábamos ahí entonces, ¿cierto? Y ustedes me decían que se perdieron en el momento de esto. Primero, asumimos que este voltaje era igual a este voltaje, el de la rama izquierda era igual al de la rama derecha, ¿sí? Segundo, asumimos también que el voltaje medido de la rama izquierda o la rama derecha, o cualquiera de los dos, es voltaje AB, ¿o no? Y el voltaje AB, por definición, es el voltaje que nosotros le llamamos voltaje VTH, voltaje de Thevenin, ¿sí? ¿Hasta ahí? Todavía no pasamos para allá. ¿Hasta ahí? ¿Eso se entiende? ¿Ya? Ahora, ¿qué hicimos? Analizamos el circuito, sacamos el voltaje VRD, solamente con análisis, dijimos que el voltaje de acá, más el voltaje de acá, que no sabíamos si se iban a sumar implícitamente o no, pero es una suma de voltajes, cada uno con su polaridad, que iba a ser el voltaje VRD, ¿ya? Y acá en la otra ecuación sacamos el voltaje de la otra línea, ¿cierto? Y dijimos que ese iba a ser el voltaje de VRI. Pero no nos tenemos que olvidar en ningún momento que lo que estamos calculando en VRD o en VRI es VTH todo el rato, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo le puse un nombre tan grande acá? Para que no nos olvidemos que el VTH que estoy calculando acá lo estoy haciendo en base a la fórmula de VRD, es decir, en base a la fórmula de esta línea. ¿Por qué le pongo de A a B? Para que quede claro y no se me olvide en qué sentido estoy tomando la suma de voltajes. Si la estoy tomando de A a B o de B a A. Si se preguntan ustedes si eso importa, importa. Entonces, voltaje VTH, voltaje de... Te explico al tiro. Y de hecho, debido al resultado te lo debo explicar. Voltaje de A a B, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Ignacio, mira. ¿Cuál es la diferencia entre tomar el voltaje de A a B o de B a A? Primero, ninguno. Solo me va a mostrar el valor inverso. Pero si yo inicio todo este análisis con... Ustedes saben, cuando tú inicias un análisis con un sentido de algo, de cualquier cosa, ese sentido tú lo mantienes hasta el final, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si dijimos o analizamos nuestro circuito siendo siempre
desde A hacia B, tenemos que hacer todos los análisis desde A hacia B, y si luego, al momento de obtener el voltaje final, que este es el voltaje de Thevenin, ¿en base a quién? Miren, ahí ya estoy escribiendo con el mouse. El voltaje de Thevenin ¿en base a quién? ¿En base a quién? A la rama derecha, me dio menos 44,44. ¿Qué quiere decir en el fondo eso? Que está malo. Si de hecho arriba el voltaje medido de Thevenin me dio 44,4 medido cuando hicimos la medición, significa que el voltaje en realidad no va de A a B, sino que va de B a A. ¿Eso influye en algo? No, no influye. ¿Quiere decir que está malo? No, no quiere decir que está malo. Quiere decir que el voltímetro, al momento de ponerlo aquí, en vez de ponerlo así, en vez de ponerlo con el más aquí y el menos aquí, quiere decir que hay que ponerlo al revés. Y de hecho sí, yo recuerdo que lo tuve que dar vuelta cuando medí, ¿ya? Pero el problema es que si no tenemos simulador, no podemos saber si va o no va a vuelta. Entonces nuestra gran regla es siempre respetar el sentido que le damos inicial hasta el final. Cuando ya tenemos los valores finales, nosotros sabemos si es que la cosa iba al revés o no. No hacemos lo mismo con la corriente. Nosotros asumimos un sentido de corriente y lo mantenemos hasta que los cálculos nos demuestren lo contrario. ¿Eso afecta en algo a los cálculos que están aquí? Es decir, ¿hay que hacer de nuevo el análisis? No, hay que invertir el sentido, cambiar las polaridades. ¿Me entiende, Vicente? Ya. Profe, yo me perdí lo de los signos que dio en la parte de las corrientes. Si dio positivo, quiere decir que la corriente entra por negativo. Por eso, si dio positivo el resultado, más allá de si entra o no entra por el negativo, quiere decir que el sentido que tú le diste a la corriente, es decir, en este caso, antihorario, ¿sí? Así. En este caso es el sentido correcto, es el que tiene la corriente y no hay que hacer ningún cambio. Y acá también. Y por ende las polaridades que tienen, tampoco hay que cambiarlas, se mantienen. Si alguna de ellas hubiera dado negativo, hay que invertir el sentido de la corriente y también invertir las polaridades. Sí, es lo mismo, pero en este caso Alarcón, importa que hagamos esa corrección si alguna de las corrientes da negativo, porque después eso te va a afectar al momento de sumar los voltajes. Ya, si una de las corrientes dio negativo, hay que hacer el cambio que yo les he enseñado siempre, a invertir el sentido si en realidad y F dio negativo, en realidad en vez de ir para acá, iba para allá y hay que cambiar las polaridades como corresponde. ¿Por qué? Porque de esas polaridades es que depende mi análisis ahora acá. Ya. Y volvemos, que ya nos queda poco de clase. Y volvemos. Mi voltaje de Thevenin, que en el fondo es mi voltaje de la rama D, ¿cierto? Que en el fondo es mi voltaje de A a B, en esa dirección, ¿ok? Va a ser, estoy entrando por él, menos si voy viajando yo de A hasta B, ¿o no? Menos B3, ¿sí? Y si sigo bajando, menos B8, ¿se dieron cuenta? Luego las descompuse, porque ¿quién es la corriente que pasa por R3? Y F, ¿cierto? Y luego descompuse B8 y G, y simplemente calculé eso. De hecho, ¿por qué me estaba tratando de apurar? Porque ahora vamos a hacer... Sí, tranqui, sí. Mira, entre más dudas tengan mejor, porque como yo después compacto estos videos y los subo, la idea es que lo vean. Y cuando lo vean, que si es que les surge la duda de quién lo está viendo y quién no estuvo en la clase, entienda. Porque probablemente o le puede pasar que tenga la misma duda. Dígame. Rápido, porque ahora vamos a hacer el voltaje de Thevenin con respecto a la rama izquierda. Escríbame mientras yo... Entonces, voltaje de la rama izquierda, siempre también de A a B. A to B. ¿En la calculadora o que la escriba? O que la escriba en la pizarra. El voltaje va de B a... Oh, ¿qué dio? Sí, el voltaje va de B a A, pero vamos a respetar el inicial y de hecho también debería dar menos 44,4 porque mi finalidad es compararlos, al menos en este momento. Ok, menos 19,802 en mili, ¿cierto? Mili, 10 a la menos 3. Tu calculadora acá puede ser por 10 o puede salir una X por R3 que vale 2,2 kilos, 2.2 kilos, ¿ya? Sí, puse el menos adelante porque ahí dice menos. Menos, ¿cuánto vale la otra? 882,35 882.35 micro exponente a la 6 por R8 que vale 1 kilo por 1 kilo igual menos 44,44 volts. Y ahora lo mismo con VTH de la rama izquierda. La fórmula es esa, ¿cierto? Ya. Menos VT3 se mantiene, menos VT1 se mantiene o no. BJ, voy acá por BJ, de A a B. Si voy en esta dirección de A a B, estoy entrando por el más de la RJ o por el menos de la RJ. Y RH por el más. Entonces es más BJ más BH. Igual, menos 150 o 200. No recuerdo cuánto valen los voltajes. 150 y 200. Menos 150. Menos 200, ¿ya? Y acá se descompone. O cómo calculo yo el voltaje de BJ, acá. Y F por RJ, ¿no? Y acá cómo calculo el voltaje de BH y G por RH. Entonces, más y F por RH, RF
Y ahora meto toda la calculadora y obtengo mi voltaje con su signo y todo. Menos 150 menos 200 más, ¿cuánto vale IF? 19,802 microamperes, ¿no? No, miliamperes, perdón. Miliamperes por RF. ¿Cuánto vale RF? No es RF, es RJ. Que con tantas letras ya me imagino que ustedes también se murieron. 7.9 exponente a la 3 porque es kilo. Más la IG que vale 882,35 exponente a la menos 6 que es micro por RH que vale 169 exponente a la 3 igual menos 44,44. Quedaron palacas. ¿Se cumple o no que ahora ya saben que o sea, siempre lo supieron, pero no lo aplicaban? Ya saben que no solamente el voltaje de dos elementos en paralelo es igual, sino que también el voltaje incluso de dos ramas en paralelo es igual, ¿o no? ¿Sí? Ya bacán. Bueno, sabemos nosotros que el voltaje en el fondo es positivo, ¿sí? Solo es un tema de percepción, que en realidad el voltaje para ser positivo va de B a A. Entonces, me imagino que copiaron. Vamos a hacer ahora aquí el equivalente para terminar la clase y además terminar la grabación, ¿sí? El equivalente, y le vamos a agregar nuestra super resistencia con la que íbamos a probar. Y vamos a probar de hecho con dos valores. Una es con 8 ohm y la otra la vamos a probar con un valor que ustedes me digan. No exorbitado, un valor decente, ¿no? Sí, es para que se den cuenta que lo fácil que es hacerlo. Estoy tratando de recuperar el lápiz, a menos que se haya vuelto a pegar el note. Ahí está. No, es que para que se note alguna diferencia, porque voy a medir también. Entonces tenemos que BTH, aquí, RTH, punto A, punto B, toda 44,44 volts. Y esto, la RTH nos da 2714,9. Sí, la corriente. La corriente es la que hace que en realidad el voltaje sea positivo y vaya en realidad de B a 2714,9. Me corrigen si me equivoco. No, porque nosotros queremos el valor intrínseco del elemento, es decir, nosotros queremos en este caso la corriente, ya fuera de análisis con polaridades, ¿ok? Aquí vamos a conectar RL. Primero va a ser una RL de 8 ohm. ¿Qué otro valor proponen ustedes? Solo un valor, porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Algún otro valor de resistencia? No, un valor distinto para que se note una diferencia en los valores. Ya, pues rápido, que el tiempo es oro. 5,6 ¿qué? ¿Kilo? Ya. Entonces, si se dan cuenta, aquí para poder calcular la corriente que pasa por ahí, RL, es simplemente así. Va a ser la fuente, ¿o no? BTH, dividido en la suma de las dos resistencias, porque están en serio, ¿no? Y el voltaje de RL, esto va a ser con 8 ohm, por si acaso. Y el voltaje de RL va a ser IRL por RL. Hagámoslo. 44,44 volts, dividido en RTH, que vale 2714,9 ya ohm más 8 ohm. ¿Cuánto nos da? 44,44 dividido en 2714,9 más 8 nos da una corriente de 16,32 miliamperes. Ya el voltaje entonces va a ser 16,32 por 8 ohm. Y esto nos da un voltaje de 0,13 volt, o mejor dicho 130,56 milivolt. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la de 5,6 kilos. Ahora ya la RL no vale 8, sino que vamos a suponer que no nos sirvió y vamos a ocupar la de 5,6. ¿Las fórmulas cambian? ¿Por qué no cambian Alarcón? O Correa mejor. ¿Por qué no cambian Correa la fórmula? No es porque es ley de Ohm. Porque cuando cambié el valor de la RL de 8 a la de 5,6, ¿hicimos algún cambio en el circuito? ¿O solo cambiamos el valor de la resistencia? Solo el valor. Y si cambiamos solo el valor, sigue siendo el mismo procedimiento. Sigue estando en serie con la otra. A ver, de que aquí tengo que anotar solamente el cálculo. Dígame, 44,44, 2714,9 más 5,6 kilo ohm. Me dio 5,34 miliamperes. Vamos a alcanzar justito, parece. Ya, y acá la corriente es 5,34 miliamperes por la resistencia que acabamos de colocar, 5,6 kilo ohm. Me va a dar su voltaje por 29,92 volts. Si estuviera en paralelo sería BTH. Si estuviera en paralelo sería la otra forma la de trabajar, ¿ya? Pero por el momento nos quedamos cortos de tiempo para ver eso, y no te preocupes que lo vamos a ver porque en Norton la resistencia equivalente queda en paralelo, 92 volts. ¿Por qué estoy apurado? Porque quería hacer esto, ¿ya?
pero estoy con mi computadora, así que puedo compartir. No, clase de archivos, reforzamiento. Este es el de 3 mallas, ¿cierto? Propuesto el de 3 de 3. 100 mediciones. Para terminar, se supone que nosotros lo que hicimos fue tomar este circuito y obtener el equivalente y reemplazar aquí la resistencia por una de 8 primero, ¿cierto? Vamos a poner RL por una de 8 ohms, ¿sí? Y obviamente hay que ponerle un... No me interesan los otros valores por el momento, así que lo único que me importa es la corriente que va a pasar por ahí y el voltaje que voy a tener en la resistencia. ¿Se dieron cuenta que dio valores negativos? Entonces no iba de A a B, sino que iba de B a A, y es por ello que yo delante hice, o sea, la otra vez hice esto de rotarlo en 180, pero hay que dibujar los conectores de nuevo. Y acá el voltímetro hay que ponerlo rotado en 180. Ahí lo otro, los voltajes. Este da en milivolt y este también da, pero en miliamperes. Play. 16,3, 131 milivolt. Yo cercano, ¿no? 16,3, 131 milivolt. ¿Sí? Y adivinen qué. Ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia por 5,6. Y según nuestro circuito equivalente, ¿cuánto nos costó volver a calcular la corriente de esa resistencia distinta? ¿O tuvimos que hacer todo el análisis nuevamente si cambiamos la resistencia? Con este equivalente tuvimos que hacer el análisis completo nuevamente. ¿No es cierto? Ocupamos los valores del equivalente y la calculamos con 5,6 kilos, ¿cierto? Chicos. Ya. ¿Qué valores nos dieron? Corriente 5,34, voltaje 29,92. El voltaje va a tener que ponerlo en volt. Y ahí está. Sí. Y al saber eso rápidamente, sí, pues sí da. Es una forma de cambiar la resistencia y saber qué corriente fluye y voltaje tienen. Obviamente que para eso sirve todo esto. Entonces, ¿qué pasa si le pongo, por ejemplo, si esto es un parlante de un subwoofer que se te quemó y obtienes tu voltaje TN y tu RTH? Este es un ejemplo porque tiene miles de aplicaciones. Ya, pero no sabes de cuántos ohms era tu parlante, pero sí sabes de cuánta potencia era. ¿Qué tienes que hacer? Medir dónde estaba conectado, obtener VTH, obtener RTH. Ya, y lo hice porque en corriente alterna no se puede medir resistencia, pero podemos aplicar Norton y con Norton obtenemos VTH y obtenemos I de Norton, y con la I de Norton y la VTH yo puedo calcular RTH por si acaso. Además los parlantes sí tienen un valor resistivo, 8 ohm, 10 ohm, 20 ohm, etc. Sí, pues. Exacto. Pero si Norton es otra parte de Thevenin. O sea, Norton y Thevenin están íntimamente ligados. Cuando les explique Norton se van a dar cuenta que en realidad el cambio es súper mínimo. ¿Ya? Así que eso. Pero en cualquier cosa en corriente continua me serviría derechamente medir resistencia. Y si no, aplico Norton. Y en términos prácticos ustedes saben que esto en la vida real es medir. Solo que acá es calcular, pero a mí me importa que aprendan a calcular para que aprendan a hacer el análisis de la forma correcta, considerando las polaridades, considerando todo lo que ustedes ya saben, y que en el fondo estamos combinando todo lo que ya aprendimos hasta el momento. Piensa que hacer una simplificación de un circuito de una magnitud a este nivel es heavy. Por ejemplo, Benjamín Alvarado me preguntó si podríamos darle cualquier valor. Sí, podemos darle cualquier valor, ya, hasta encontrar el valor que nosotros queramos, o una resistencia que lo soporte. Por ejemplo, 10 kilos, 35 volt, 3,5 miliamperes. Exacto, nosotros queremos darle cierta intensidad con ese. O es que no es darle cierta intensidad necesariamente, sino que también tiene que ver con la intensidad, ojo, la intensidad que soporta esa resistencia o que soporta lo que estamos conectando ahí. Por eso hablo de potencia, porque podemos querer darle X valor de intensidad, pero también tiene que ver con cuánta corriente soporta ese dispositivo y cuánto voltaje necesito para alimentar ese dispositivo. Entonces con eso ya podemos manejar todo. Claro, si nos da mucha corriente, más de la que debería soportar, tendríamos que cambiar la resistencia o agregarle otra en serie. ¿Podría poner yo dos resistencias aquí en serie, considerando las dos como una RL? Sí, perfectamente.
Ya, y para el compañero que preguntó si da lo mismo con cualquier otro, cambia a 10 kilos, ¿cierto? 10 kilos, 3,49 aproximado miliamperes. Y esto por 10 kilos me da un voltaje de 34,95. Sí, el voltaje y la corriente. Y también la potencia si quisiéramos calcularla, que eso ya es V por I. Ya voy a parar la grabación porque ya estamos listos con la clase. De hecho estamos 8 minutos tarde y voy a editar el video y lo voy a renderizar para que sí. Sí, estamos listos con la clase, estamos listos con la hora, terminamos hace rato, pero mi idea era que llegáramos hasta acá.